11. Uno de los clientes que compraban el pan en la tienda de comestibles, trabajaba en la empresa municipal de transportes urbanos. Allí, Arturo mantenía conversaciones, además de despachar a la clientela, con algunos clientes gustosos de contrastar ideas. El señor Iglesias, militar jubilado, siempre con su periódico en la mano, discutía los dolores de la Nueva España, con un País Vasco, galardonado con una denominación distinta a la del resto de los territorios. Juan Manuel le comentó que habían salido unas oposiciones para conductor en Tusam, la empresa donde él trabajaba de chofer. El joven tendero, que ya traía de su estancia en el ejército, los carnés de camiones, remolques, así como el de autobús que pudo obtener en la vida civil, se interesó por ese trabajo que le permitiría una vida más independiente, sin tener que compartir las decisiones con su madre, que tantas diferencias mantenían en el manejo del negocio. Cuando el niño se empeñaba en etiquetar todos los productos, para que el cliente no tuviese duda respecto a los precios, su madre le restaba importancia. Cuando le indicaba de la obligatoriedad de darle a todos los clientes el comprobante, que salía de la máquina registradora, ella no atendía esas obligaciones. Si entraban varios clientes, estando madre e hijo al frente del despacho, era necesario ir dando los artículos, cada uno con su cliente, y en un papel, ir anotando los precios, para una vez finalizada la operación de abastecimiento al comprador, marcar de corrido en la caja registradora, y así obtener la cuenta debidamente reflejada en el comprobante que se le entregaba al cliente al cobrarle con dinero. Pues de lo contrario, si nada más comenzar a despachar, Carmela tecleaba el precio de un artículo en la máquina registradora, su hijo quedaría esperando sin poder marcar su cuenta hasta que finalizara su madre. No había manera que ella acatase los planteamientos de su hijo, debido a ese orgullo que los mayores ostentan respecto a los menores, los cuales son los depositarios de enseñanzas, pero que a su debido tiempo, ya en edades adultas, deben ser oídos y aceptados si la razón se impone a las pasiones de las sinrazones. Este es el gran pecado no únicamente de las personas, sino de un sistema social que se sostiene en la transferencia de conocimientos, como en la escuela, que pretenden únicamente sedar al individuo, hacerlo lo más sumiso posible y despojarlo de cualquier actitud subversiva. Así se perpetúan los regímenes, para estabilidad siempre de los acaudalados, y desdicha de los desgraciados y los pobres. Se presentó a las oposiciones y aprobó. La tienda de comestibles no generaba muchos beneficios. En España comenzaron a extenderse las grandes superficies, y los hábitos de compra se modificaron significativamente. Pocos años antes, las familias se abastecían en los mercados de abastos y locales próximos a sus viviendas. Pero con una aceleradísima mecanización privada del transporte, casi todos disponían de un vehículo, para llegar el sábado a un gran supermercado, y llenarlo todo. La pareja, al trabajar los dos, no tenían tiempo para casi nada. Además, estos grandes almacenes, recreaban la vista, toda llena de artículos siempre disponibles para verlos, tocarlos, y de ahí echarlos al carro, tan solo era cuestión de un segundo, sin tener que negociar nada más. Es curioso que aquí los sociólogos y conductuólogos de la conducta no se pongan de acuerdo, pues insisten en la necesidad del ser social necesitado de relaciones, en contraposición con el individual que opera por sí mismo, y en soledad, con el cajero automático del banco, sin negociar casi nada, que se enfrenta al tanque de gasolina, sirviéndose él mismo o ella misma, y pagando con la tarjeta Visa, también sin dar explicaciones, o abre la barandilla que en una autopista de peaje, le permite transitar de un lugar a otro. Llegaban con el vehículo, aparcaban justo enfrente de la entrada del portal del bloque de pisos, donde allí mismo, en la superficie, los locales comerciales, con sus negocios, contribuían a la vida comercial y social del barrio, y descargaban una compra que los abastecía toda la semana, incluso más días, de congelados, galletas, dulces que no caducan incluso en unos meses, latas de cervezas, alguna que otra botella de vino, refrescos para los pequeños, mortadelas, quesos, y chacinas en general, carnes o pescados congelados incluso, además de productos de limpieza para el hogar. Se imponían unos hábitos comerciales que relegaban al comerciante pequeño, sobre todo en el gremio de la alimentación, a una facturación sustentada principalmente en la venta de pan, despachar cervezas frías, haciendo valer que el casco debía ser abonado, para no perder su importe si no fuera devuelto posteriormente, y otras minucias que desalentaban la actividad empresarial.
Conducir autobuses en la ciudad no era un trabajo muy atractivo para un joven que ha conducido vehículos pesados en el ejército, pues siempre la carretera, contemplando el paisaje, como es el español, que tan variado y diverso se presenta, invita siempre a recorrerlo y a oír esos acentos tan dispares, e incluso los idiomas que enriquecen la historia y culturas de estos pueblos de la península ibérica. Recordaba ese acento castellano, que no es nada más y nada menos que todos los que poseen con pequeñas diferencias, los que no son ni andaluces ni canarios, pues estos sureños, al estar despegados del centro, han adquirido una musicalidad bien distinta. Recordaba a sus compañeros del ejército que siendo catalanes y hablando en castellano, o del mismo modo los gallegos, así como valencianos, madrileños, estos últimos con su laísmo característico, pronunciaban sin desperdiciar ninguna consonante, sobre todo las finales, como le ocurre a la mayoría de andaluces. Salir de Sevilla y dirigirse buscando el frescor del norte, siempre le producía un incentivo para no desperdiciar a ningún español, como es generalizado en el sentimiento andaluz, a diferencia de otros contribuyentes que ponen su acento en las finanzas. Tomar la ruta de la Plata, parando quizás en algún pueblo de Sierra Morena, antes de saltar al altiplano extremeño manchego, o contemplar Mérida, que te sugiere el carácter universal de una época mucho más divertida, que la basada en santos seguidores del mártir Cristo, que para la política supuso volver a los perniciosos nacionalismos de antaño, y la Bética, la Lusitania, y tantas que no eran más que regiones colaboradoras de un proyecto universal, se convertirían en luchadoras de identidades y economías distintas. La Edad Media se encargaría de pregonar las miserias de una vida llena de dolores y calvarios, pero que descansando al morir, gozarían unos afortunados de la justa recompensa, y otros arderían para siempre. Nada que ver con esas obras que afortunadamente, aún se representan en ese teatro de Mérida, que con sus asientos desafiando el paso de los siglos, nos divierten y nos ayudan a transitar por una vida, que debiera ser justa y placentera al tener los ojos abiertos, mas no una vez que el aliento se va. Como diría posteriormente el poeta Jorge Manrique, y llegados son iguales los que viven por sus manos de los ricos. Pero pendientes de un juicio final del que nadie puede dar testimonio, para garantía y compensación de los acaudalados, a los que se les respeta en tierra, dejando a Dios la sentencia. Ya por Salamanca, la parada también es obligada, pues de ahí emanan tantísimas literaturas del latín vulgar. Finaliza el recorrido en Asturias, y de norte a sur, nos llevamos al sur un contraste sin igual. Los camiones circularían por todas las carreteras, no únicamente de España y Portugal, sino incluso por Francia, Holanda, Alemania, y tantos otros países. Van provistos de una cama en la cabina para poder echarse un rato a dormir. Y al despertar, comenzar a circular nuevamente. Los autobuses recorren igualmente el paisaje natural, de árboles a un lado u otro de la carretera, de campos más floridos en primavera y estériles en otoño, o incluso de arroyos, ríos, pantanos, montañas, pero siempre con un público del que estar pendiente, al subirse, al atenderlo en sus demandas, etc. Para un conductor, circular en una ciudad tiene las ventajas de quien, siendo padre de familia, se contenta con estar cerca y poder atender sus obligaciones familiares, mas no con un espíritu aventurero de un joven que se ha enriquecido con la diversidad del paisaje y parajes de la rica península ibérica. El examen para conseguir la plaza de conductor de autobuses en la empresa municipal de transportes, TUSAM, se componía de uno teórico, basado en cultura general y asuntos relativos al recorrido de las distintas líneas, con sus paradas, que hacía necesario memorizar, con un mapa de la ciudad para resolver dudas del callejero, y otras preguntas sobre la máquina que despacha los billetes, y problemas que se le plantean al conductor, como también el manejo de la emisora, para comunicarse con el centro de control, y dar un parte de avería o asistencia, u otra incidencia que se presentara. Como dejar vacío sin público el autobús, para cambiarlo por otro en cochera, reportar la caída de un usuario, un atropello, etc. También hubo que examinarse en un circuito, conduciendo un autobús, para verificar la destreza de quien, siendo poseedor del título, debe saltear con soltura una marcha atrás en un callejón sin salida, una parada en una rampa, sin que el vehículo se vaya hacia atrás en ese intervalo, cuando se levanta el pie del freno y se dirige hacia el acelerador,
manteniendo el embrague pisado y aflojándolo justo para ayudarse en la tracción, así como una calle zigzagueante, con unos bolos que se deben sortear. Con un poco de nerviosismo, se pudo conducir el autobús con las dificultades planteadas y pasados unos días, aparecieron los resultados de todos los que se examinaron. El joven tendero, ya podía cambiar de profesión. Su madre se empeñaría en seguir con la tienda abierta, pero tendría que cerrar inevitablemente, al no poder su hijo estar al frente del negocio. Los horarios como conductor eran bien distintos al de tendero, así como las jornadas laborales y días de descanso que incluso se acumulaban. Muchos autobuses comenzaban a las 6 de la mañana a circular por las distintas cabeceras de las líneas, incluso antes, en algunos que se dirigían a barrios más alejados del centro de la ciudad. Por tanto, a las 5:30 de la mañana, o incluso antes, había que estar en cochera para hacerse cargo del vehículo. Para ello, existía un autobús nocturno de recogida de personal, que circulaba por toda la ciudad, y tenía el final en cochera, garantizado su llegada a las 5 de la mañana. Otros conductores, dejaban su vehículo privado donde finalizaran la jornada, en la parada de relevo o cambio por otro compañero, que debía hacerse cargo del autobús en el menor tiempo posible, pues el público siempre se mostraba quejoso en estas maniobras de una ciudad, que soportaría las remodelaciones de una exposición universal, que procuraría mostrar al mundo el cambio de España una vez incorporada al contexto democrático ya muerto Franco, el último dictador fascista que quedaba en Europa. El tráfico se hacía tortuoso. Las calles levantadas. La avenida Torneo se circulaba a 1 metro por metro y parada de incluso minutos. Sevilla entera se estaba remodelando. Se construirían puentes sobre el río Guadalquivir, una circunvalación para no tener que entrar por la ciudad, y las vías del tren se remodelarían, cambiando incluso las estaciones de Plaza de Armas y Estación de Cádiz, por una nueva con tren incluso de alta velocidad, que conectaría la capital andaluza con la capital de España, en un atrevimiento político que estaría siempre presente en la envidia interterritorial de los españoles. Era necesario explicar siempre que Andalucía arrastraba una deuda histórica, que no terminaría nunca, y que en la propia región, el sevillano ostentaba el rango de administrador político territorial, debido precisamente a esa herencia colonial de unas Indias, que nada tenían que ver con la India de Gandhi, capitaneado por un genovés del que se dudaba, que estuviera enterrado en la Catedral de Sevilla. Posteriormente fue necesario hacer un estudio forense de los huesos de Colón, por parte de la Universidad de Granada, como cordura de cohesión territorial de la propia Andalucía, que debía creer nuevamente en una identidad cultural propia, para poder equilibrar las marcadas identidades de catalanes y vascos. Los autobuses no podían cumplir los horarios establecidos. Esos horarios planificados desde una explotación racional, es decir, si una línea cuenta con 10 autobuses, que circulan uno detrás de otro, a intervalos de 6 minutos, el recorrido debe realizarse en 60, o lo que es lo mismo, 1 hora. En cocheras, en un recinto administrativo, se tomaba la hoja de ruta, con el servicio asignado, y al coger el autobús, se incorporaba a la línea, debiendo cumplir el horario. A las 5:30 de la mañana, por ejemplo, estaría en la segunda cabecera de la línea 32 que conecta el barrio de las 3000 viviendas con la Plaza de la Encarnación, saliendo de esta cabecera principal a las 6 de la mañana. Nuevamente a las 7, a las 8, así hasta un descanso y relevo, para ir al servicio o tomar un café, y finalizar para mediodía la jornada. El vehículo que precede, debe salir de la cabecera a las 7:06, por ejemplo, y a las 7:12, el segundo, y así sucesivamente, hasta completar el circuito. Esta es la fórmula básica para la explotación comercial de unos autobuses, que deben mantener una frecuencia de paso atractiva, pues el usuario, si esperase 15 minutos o más, se desesperaría y optaría por el taxi o el vehículo particular. ¿Qué ocurre si un autobús no puede cumplir el horario, debido a alguna incidencia o encontrarse el tráfico atascado y en vez de realizar el circuito en la hora establecida, ha necesitado 1 hora y 15?